Tardes. En esta nueva oportunidad eh, vamos a presentar el resumen de la obra Las Vírgenes Suicidas. Esta obra está escrita por el autor Jeffrey Eugenius. Empezamos con la narración del resumen. La obra Las Vírgenes Suicidas empieza, ¿no?, como narrando sobre un antecedente sobre el suicidio de, de Mary, y en las primeras páginas nos da a conocer que la menor de 13 años llamada Cecilia fue la primera en tomar el viaje, en lo que hace referencia a que se iba a suicidar, ¿no? La primera que suicida. Bueno, ella se cortó las venas con una navaja de afeitar de su padre y pues se cuenta que estaba en la ducha y ahí estaba flotando, ¿no? Ahí le habían encontrado flotando y le encontraron así como una descripción que le encontraron con las piernas azules ya que había estado muerta, ¿no? Posiblemente en ese momento. Bueno, antes de todo, cabe aclarar que ellas pertenecían a la familia Lisbon. La señora Lisbon, el señor Lisbon. Y seguimos relatando con la muerte de Cecilia. Se cuenta que los sanitarios llegaron en una ambulancia y la señora Lisbon se fue junto con ella y el señor Lisbon él también le seguía, ¿no? Bueno, los sanitarios cuando llegan al hospital del Bon Secours y allí pues lograron salvar a Cecilia y ya ella salió fuera de peligro, ¿no? Y el doctor trató como de animarle dando algunas palabras. Y ahí es donde ella dice en voz alta lo que había podido contener una nota póstuma, ¿no? O sea, la nota póstuma es que dejó una nota para que fuera leída después de su muerte, pero sin embargo ella no llegó a fallecer, así que lo dijo en voz alta. Ella dijo que es una nota que se puede haber visto después de su muerte y conforme va narrando nos podemos dar cuenta que los padres eran demasiado estrictos, ¿no? También eran demasiado religiosos, como que le prohibían muchas cosas a sus hijas, no le dejaban ser libre, no le dejaban conocer nuevas personas, e incluso no les dejaban maquillarse y ellas tenían como que sus cosméticos a escondidas. Tampoco le dejaban usar perfume, incluso escondían sus cosméticos debajo de la cama también. También cera de depilar, también ambiciona. Y bueno, pues Peter, un chico que había ingresado a su casa, había descubierto muchas cosas de las hermanas, ¿no? Y otro amigo, Paul Baldino, también quiso hacer lo mismo, quiso ingresar a ver qué había dentro de la casa de las hermanas Lisbon. Y bueno, siempre hacía eso. Y un día cuando ingresó, escuchó el sonido de la ducha y fue a ver y encontró a Cecilia con las muñecas bañadas en sangre nuevamente. Cuando Cecilia sale fuera de peligro, lo llevaron a su casa, pero los sanitarios antes habían mencionado que no se quería poner la bata, ¿no? Sino que reclamaba que le trajeran su vestido de novia. No menciona en la obra por qué llevaba siempre ese vestido, pero ella siempre tenía preferencia por esa vestimenta, ¿no? La madre de Cecilia decía que ella se cortó al caerse, o quizás algún accidente. No admitía que Cecilia se había querido quitar la vida. Pero el chico que le había estado espiando dijo que ella misma se había lastimado, ¿no? Pero otros decían que todo era culpa de sus padres también. Eran como, nuevamente cabe recalcar, que eran muy estrictos. Y su amiga también contó que ella lo había hecho por Dominic. Tenían la suposición de que era como que por una eh, desilusión amorosa, ¿no? Dominic era un chico que recién había llegado al lugar donde vivían y se enamoró, pero no se enamoró de Cecilia, sino que se enamoró de otra chica y cuando la chica viajó a Suiza, Dominic se tiró de un lugar bien alto solo para demostrar su amor por la chica que sentía, ¿no? Esos sentimientos, y ahí es donde Cecilia lo ve y se enamora de él. Y ahí desde entonces empezaba a hacer cosas todo en relación a Dominic. Si escuchaba una canción lo relacionaba con Dominic y así, cada acción que ella hacía estaba relacionada con él. Los doctores, ¿no?, después de ver la gravedad de sus heridas de Cecilia,
le recomendaron a los padres que traten de no ser tan estrictos y dejar que Cecilia frecuente personas, que establezca conversación con las demás, especialmente con las personas de su edad. Y su papá, el señor Lisbon, convenció a la señora Lisbon que las chicas deberían realizar su primera fiesta en su casa. Y cuando los amigos de Peter estaban en la casa de los Lisbon, empezaron a observar cómo era, ¿no? Porque Peter les había contado algo sobre eso y ahí se dieron cuenta de que, bueno, no era así lo que habían escuchado. Bueno, en la fiesta de Cecilia, como siempre, llevaba el vestido de novia y muchas pulseras que trataban de cubrir sus cicatrices. Incluso menciona que todas sus amigas le habían dado sus pulseras para que cubran, ¿no?, las heridas de su muñeca. Y de repente, cuando estaban ahí, Cecilia pidió permiso a su madre para irse de la fiesta como a descansar. Y cuando la señora Lisbon le dio permiso, ella se fue corriendo por las escaleras. Pero dentro de poco tiempo, escucharon como que una piedra se cayó, ¿no? Y vieron el vestido de novia que ella usaba. Pensó que quizás se había sacado y se había caído, ¿no? Pero en realidad era Cecilia. Cecilia cayó y le perforó las costillas al que estaba ahí en el jardín. Llegaron los de la ambulancia y llevaron el cuerpo. Bueno, los de la ambulancia llegaron como que preparados como para llevar un muerto, ya porque era la segunda vez que ocurría este accidente en la casa de los Lisbon. Sus padres le enterraron en un cementerio que no pertenecía a ninguna iglesia, y cuando revisaron el diario de Cecilia, porque tenían que buscar como antecedentes o ver, ¿no?, por qué se había suicidado, se dieron cuenta que ella había empezado a escribir de allá hacia año y medio atrás, y de acuerdo a lo que ella había escrito, se iban dando cuenta de qué problemas había tenido, de que hasta un cierto tiempo todo era felicidad, pero después dejó de escribir como de sus hermanas, todo se había distanciado de ellas. Y también pudieron como que analizar que antes de tirarse por la ventana, ella había hecho muchas cosas, ¿no? Antes de tomar esa decisión. También ahí narran que todos le traían coronas, rosas, por el fallecimiento. Su casa estaba lleno de rosas de los Lisbon. Después de la muerte de Cecilia, ya cuidaban la salud mental, digamos así, de sus demás hermanas. Siempre le estaban vigilando, a veces ellas estaban llorando, pero siempre trataban de alegrarle el día. Y también sacaron la verja, bueno, creo que era como una reja, la verja donde quedó traspasada Cecilia, estaba en el jardín, para evitar también cualquier accidente. Y en realidad lo sacaron los vecinos porque los padres no ayudaron en nada. Los Lisbon, después de la muerte de Cecilia, solo esperaban el anochecer para olvidar todo con el sueño. Ellos se refugiaban en el sueño, incluso ya no limpiaban su casa y pues estaban con las luces apagadas también. Las hermanas Lisbon no faltaron ni un día al colegio después de la muerte de Cecilia, y al igual que su padre, él llegaba normal a dar clases. Lo único que cambió era que ahora el padre comía en el aula y dependía también, eso también dependía de como que de forma de demostrar su tristeza o algo así. Él incluso llegó a dar clases en una silla giratoria, sentado daba clases, no se ponía de pie por nada. Y por el otro lado, Mary, su hija, en el colegio había tenido una mejor amiga que se llamaba Julie, pero ella lo dejó de hablar después del suicidio de Cecilia, ¿no? Es que incluso los demás no se acercaban las mujeres a las hermanas, sino que mayormente los hombres. Los hombres se hacían amigos de ella. Después Mary habla con Mike y Chip Willard, menciona ahí, y no, se acercó a Lux y le estaban haciendo reír. Ahí señalaban que las relaciones que tuvo Lux eran clandestinas, pero Lux también conoció a un chico que se llamaba Trip Portine. Bueno, él era un chico atractivo que le gustaba a varias chicas, y en la obra dice de Lux lo siguiente, ¿no? Dice, cuando llevaba pantalones de pana, los muslos se rozaban con un rasgueo y siempre había como un mínimo, algo fascinante de descuido que lo iluminaba todo.
La blusa mal remetida en el pantalón, un agujero en el calcetín, una costura descosida que dejaba ver el vello de la axila. Luis transportaba los libros de una a la otra, pero ni siquiera lo abría. Sus plumas y sus lápices parecían tan provisionales en ella como la escoba de Cenicienta. Eso, con que esas características de Lux le gustaban a Trip. Y pues nos podemos dar cuenta que Trip Fortuyn se enamoró porque le llamó mucho la atención, ¿no? Él buscó la dirección donde vivían las hermanas y se iba a rondar a la casa en su coche. Él iba a dar vueltas por ahí solamente con el objetivo de que pudiera ver a Lux. Y él se preguntaba por qué era la única chica que le volvía loco a él y ella no estaba loco por él. Y pues él recurrió como a recibir consejos de Donald y a su padre, y le dijeron que él no tratara de acercarse, sino que como que se hiciera el difícil. Pero a las finales él desobedeció los consejos que le dieron porque aprovechaba cada momento para que se pueda acercar a Lux, y incluso una vez fue a ver la televisión a su casa, pero en ese día también ocurrió algo entre ellos. Pero después su madre le prohibió las visitas y no podían verse en la escuela porque su padre no le quitaba los ojos de encima, ya que él era profesor. Cabe recalcar que él era profesor de matemáticas. Ellas eran como un poco más cohibidas, se juntaban y hacían un grupo solo entre ellas, entre las hermanas, y no se socializaban con nadie más, y si lo hacían de una manera limitada, ¿no? O en algunos casos solamente. En el colegio también habían puesto a un psicólogo porque se empezaron a preocupar por la salud de los estudiantes y de los adolescentes, y siempre no estaban vigilando si las hermanas luego iban al consultorio del psicólogo, pero sí la veían llegar. Bueno, la señorita Kilson en realidad sí había sido de ayuda a las hermanas, ¿no? Ellas empezaron a participar más en clase, en las actividades escolares, porque ahí narra que cuando se iban a la psicóloga empezaron como que a soltarse, se expresaban libremente con él. E incluso también trataron a los demás de ayudar a reparar la pérdida de Cecilia, y Trip también decidió aclarar sus sentimientos que tenía por Lux con su padre, y él tomó valor y se paró frente a su escritorio del profesor, y lo que hizo fue decirle que ya tenía ciertas reglas y no podían cambiarlas. Eso es lo que mencionó su padre, ¿no? Trip le sugirió algunas posibles soluciones con las que le permitiera salir con Lux, ¿no? Él le dijo que hablaría con su madre, pero que en realidad las reglas lo venían aplicando desde las hijas mayores y ya no podía cambiar en eso y en las hijas menores. Pero vuelvo a recalcar que lo prometió que él convencería a la señora Lisbon. Los padres ya habían conversado y aceptaron que salieran, pero en grupo, pero con ciertas reglas también. Lucy y Trip andaban de la mano, se sentaban uno del lado del otro y hacían muchas cosas más en el colegio. Cuando iba a llegar a la fiesta, cosieron vestidos, un malo cosió vestido, que decía que parecía como algo simple, pero aún así le llamó la atención a los que le iban a acompañar a las hermanas a la fiesta. Lux tomaba con Trip, tomó en la fiesta, ¿no? Pero ellos tenían como la regla más principal, que era que regresaran a las 11 de la noche a su casa. Solo regresaron las demás y Lux se quedó dormida con Trip. Tenía que regresar en la mañana. Su mamá, cuando ingresó, lo quiso levantar la mano, pero no se retiró un poco y es que no lo castigó. Y desde ese momento lo castigaron a todas las hermanas, no paraban encerradas. Pero Lux hacían llamar, como que conseguía hombres y les decía que vengan a la casa, y se subían a la azotea y tenían actos sexuales, ¿no?, con los chicos que le visitaban. Y bueno, Lux no podía salir de su casa, e incluso una vez inventa que estaba enferma y llegó la ambulancia y lo llevaron al hospital, y ahí ella dice la verdad, que ella solamente quería una prueba de embarazo, pero también no estaba embarazada, sino que al final resulta teniendo una infección. Ya después de tantos problemas, todas las hermanas habían fallecido, le habían algunas colgadas, o todo, una ahogada, Bonnie había muerto ahogada, y algunos chicos llegaron a ayudar a escapar, ¿no?, a las hermanas, y después que mueren las hermanas, los padres abandonaron el lugar de Bronze Point y vendieron todas sus pertenencias, ¿no?
Los chicos ahora solo recordaban una cosa, que en realidad amaban a las hermanas Lisbon. Y bueno, ¿no? Esta historia de suicidas de las hermanas nace con la decisión que tomó Cecilia. Y todo eso, como es, fue culpa, ¿no?, de los padres sobre la protección de ellos que tenían. Y bueno, este libro ha sido un tema muy fundamental, que es, y aparte de fundamental, un tema muy importante, ¿no?, que es la salud mental de los adolescentes y los jóvenes, incluso de los niños. Y, y a causa de eso, no llegaron como a encontrar respuestas a la muerte de esas hermanas, ¿no? Los chicos, después de varios años, seguían teniendo la seguridad de que en realidad ellos habían amado a las hermanas. Bueno, esta problemática aún se ve presente en la actualidad, ¿no? Ahora mucho más que los adolescentes están más propensos como a sufrir enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad, el estrés, y considero que los padres tienen mucho que ver y que no saben cómo manejar las situaciones en caso de los sentimientos de sus hijos. Se rigen simplemente a sus normas, como vemos en la obra, que ellos tenían ciertas reglas y no lo dejaban ser a sus hijos, ¿no?, como ellas querían. Y bueno, vuelvo a repetir que en la obra no se logró averiguar la muerte. Quizás los padres también eran cómplices, porque a veces cometían acciones o decían palabras que parecía que a sus hijas no les importaba. Incluso cuando empezaron a faltar a clases, su padre, que era profesor de matemáticas, él solo ignoraba o decía cosas sin sentido. Y bueno, esto ha sido todo por la obra de Las Vírgenes Suicidas, una obra muy bonita. Considero que debe ser leído mayormente por los adolescentes o incluso los padres también pueden leer. Y bueno, muchas gracias.